Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la inauguración de este festival del XRFest, del espacio de realidades virtuales, inmersivas y aumentadas. En nombre de Carmen Morenés, la directora general de Fundación Telefónica, que en el último momento no ha podido llegar, me ha enviado a mí corriendo. Soy Andrés Pérez Perruca, el responsable de la programación del espacio Fundación Telefónica, también del espacio XR, y trabajo pues muy feliz al frente de un equipo fantástico. Si seguís nuestra programación, pues sabréis que estas cosas se hacen siempre en colaboración y en gran equipo. Y en colaboración y con un gran equipo hemos hecho también este festival con el British Council, que tiene también un equipo fantástico encabezado por Ludovic, al que he prometido ser muy breve y lo voy a cumplir. Ludovic me decía ahora mismo precisamente que dónde mejor que en este sitio podíamos hacer se debería hacer este primer festival de realidades virtuales, inmersivas, etcétera, etcétera. Porque aquí fue el primer lugar de España en el que se empezaron a hacer pues eventos culturales divulgativos ya en el año 2015, en colaboración con nuestros compañeros y fieles aliados de Update, sin los que tampoco podríamos estar haciendo este festival. Muchas gracias también, Óscar, y al resto del equipo. Y bueno, desde 2016 también inauguramos el espacio XR, que está siempre fijo en la cuarta planta, el único lugar de España en el que se pueden ver contenidos de realidad virtual completamente gratis y completamente divulgativos para todo el mundo. Y el paso siguiente ha sido organizar este festival pues con los mejores aliados, como estaba comentando. Esperamos repetirlo en todos los años, que sea una cita para la primavera, que siempre en fechas parecidas a las de ahora, pues que lo vayamos haciendo, repitiendo. O sea que esto esperemos que sea el comienzo de una gran amistad. No voy a extender mucho más. Todos conocéis pues la programación del espacio de la Fundación Telefónica, nuestro interés especial por la tecnología y por este tipo de actividades. Creo que he agradecido a todo el mundo, creo que no me he dejado a nadie, pero vuelvo a repetir: British, Update, a todos los que han venido, a todos los participantes durante esta semana. Y me parece que nada más, bueno, a mi compañera Elena González de la Fuente, que es realmente la artífice de todo lo que salga bien durante esta semana. De lo que salga mal, la culpa es mía, pero lo que salga bien es mérito de Elena. Y nada más, no me voy a alargar mucho más. Voy a ceder la palabra a Andy McKay, que es el director del British Council, que también nos va a dedicar unas palabras, y como decía antes, sin los cuales esta fantástica programación que tenemos durante toda la semana no sería posible. Muchas gracias a todos por venir y esperamos veros aquí todos los días, entre hoy y el viernes a última hora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, es un placer estar aquí y poder agradecer al equipo de la Fundación, que ha ido trabajando tan cuidadosamente durante mucho tiempo con nuestro equipo para preparar este festival. Y hoy nos reúne un tema que apasiona tanto como intimida: el futuro. Este futuro que, según como lo veamos, consideramos incierto o esperanzador, oscuro o brillante, cerrado o abierto. Pero sabemos que al fin y al cabo nada es tan categórico ni radical. El futuro es el tema central de este primer festival dedicado a las realidades inmersivas, esas tecnologías que hace apenas unos años parecían de ciencia ficción y que hoy en día están cambiando la educación y las artes, la salud, la producción industrial y la investigación. No podíamos soñar mejor socio para abrir esta ventana al futuro que la Fundación Telefónica, con la que llevamos un año experimentando y ofreciendo las mejores experiencias de realidad virtual. Hemos podido descubrir a Tamara Rojo en un Giselle virtual, seguir a Alicia en el País de las Maravillas con banda sonora de Damon Albarn, asistir a un desfile en primera fila, viajar a la luna o entender la mano de sus protagonistas, la trata de blancas en México. Pero ¿por qué el British Council en este proyecto? El Reino Unido es el primer mercado europeo en realidad virtual
y uno de los líderes mundiales en la materia. Nuestras instituciones más prestigiosas como la BBC, la Royal Academy, la Royal Shakespeare Company o la Royal Opera House han desarrollado proyectos que exploran la interconexión entre tecnología y contenidos para la ciudadanía. Y hemos encontrado un eco similar en España, con el trabajo de estudios y organizaciones que buscaban conectar mejor con esta industria, que sin duda seguirá creciendo rápidamente. Después de un año apasionante con los Snacks de XR Fest, que organizamos con Fundación Telefónica, ya era hora de lanzarnos para crear este primer festival. Para ello, hemos reunido a más de 10 experiencias disponibles gratuitamente para el público, varias de ellas británicas y seleccionadas por Catherine Allen, directora de Limina Immersive y ganadora de un prestigioso BAFTA. Pero queríamos también escuchar a los principales expertos en este sector para comprender mejor los distintos escenarios de futuro que se plantean ahora mismo. Robin McNicholas, fundador del aclamado colectivo Marshmallow Laser Feast, nos explicará cómo han incorporado la realidad virtual a su trabajo para crear instalaciones fascinantes que nos hablan del medio ambiente y de nuestro mundo. Ian Forrester, del departamento de la BBC, nos dirá cómo será el salón de nuestras casas en el futuro. Y veremos cómo las fronteras entre educación y entretenimiento se dibujan con la capacidad de aprender y entretenerse desde cualquier superficie en nuestro hogar. Todo esto gracias al Internet de las cosas. Oliver Kibblewhite, director de proyectos especiales en el prestigioso estudio Rewind, describirá cómo trabajan para extender en el tiempo y el espacio un evento en directo gracias a la realidad virtual y la realidad aumentada. Además, como broche de oro, contaremos con la participación de la artista Chagall, que nos ofrecerá un concierto con temas compuestos solamente con los movimientos de su cuerpo y captado por sus guantes Mimu. Ha presentado este performance en citas emblemáticas como Sonar o South by Southwest y por primera vez la tendremos aquí en Madrid. La realidad virtual no es solamente algo para pocos aficionados al videojuego, es una revolución en marcha que plantea no solamente desafíos tecnológicos, sino también éticos. Esta nueva manera de retratar el mundo para entenderlo mejor supone un reto importante para directores de documentales, para periodistas y para guionistas. Por eso, además de las mesas redondas con expertos españoles y keynotes, tendremos 3 mañanas de workshops con Limina Immersive y la BBC para entender cómo se idea una experiencia de realidad virtual, cómo se produce y cómo se llega a un público mayor. En definitiva, un festival destinado a profesionales, pero también a todos los que quieran iniciarse en este mundo fascinante. El rol del British Council en este proyecto ilustra perfectamente nuestros principios. Facilita la movilidad de talentos e ideas que nos permiten abordar juntos, con serenidad y criterio, un futuro a veces confuso. Bueno, esperemos que disfrutáis y muchas gracias. Hola, es un placer estar aquí y volver a Madrid después de haber participado en el Snacks el año pasado. Esperad un segundito mientras lo configuro todo. Hoy es estupendo estar aquí y es estupendo poder hablaros de la realidad extendida como una forma de arte. Tiene tanto potencial y ver la Fundación Telefónica y el British Council implicados de forma tan plena en este proyecto me parece algo fantástico que me alegra mucho. Creo que ha sido una experiencia maravillosa ser la comisaria de estos trabajos y trabajar con el British Council en estas obras que vais a poder ver hoy y en los próximos días. Vamos a volver a lo
a los orígenes y vamos a estudiar lo que es diferente de la realidad extendida, en qué consiste, qué significa sumergirse en esto, qué es la realidad inmersiva y cómo podemos desbloquear la creatividad de esta forma de arte. Después vamos a ver la industria de la realidad extendida, en qué punto se encuentra, y vamos a ver una instantánea de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, de los puntos fuertes que tiene y cómo se está desarrollando. Y después voy a presentaros el programa que ya hemos comentado que hemos elaborado en colaboración con el British Council, y vamos a celebrar el trabajo inspirador que viene del Reino Unido, y voy a sacar algunos de los puntos más destacados de las obras que vamos a presentar. Os voy a dar un cierto contexto acerca de mí. Yo empecé a trabajar en este sector en 2015 cuando produje dos de las experiencias en realidad inmersiva. Dediqué toda mi alma a estos trabajos, pero había algo que me frustraba un poco, y es que nuestro público en la primera pieza, que era para los aficionados a la historia, y la segunda obra estaba dirigida a las mujeres jóvenes, y lo que me frustraba es que teníamos a estos espectadores en mente y estábamos creando trabajo para estos espectadores, pero lo frustrante es que no tenían los equipos para ver estos proyectos, así que tenían que esperar, pero la persona encargada, el comisario de esta exposición y yo nos sentimos bastante impacientes y creamos nuestro propio proyecto, Lumina Immersive, que quería romper las barreras y llegar a un público mucho más amplio. Es algo que parece muy sencillo. Por ejemplo, en el cine vemos que forma parte de nuestro día a día, y podemos ir a cualquier cine para ver una película o verlo en casa o descargarlo de internet. Pero en la realidad virtual no existe nada parecido. Pero esto está creciendo y estamos muy orgullosos de ser parte de este crecimiento. Estos son mis antecedentes en este sector de la realidad virtual. Luego os contaré un poco de cómo descubrí yo la realidad virtual, que fue una especie de huevo de Pascua para mí. La pregunta que quiero plantearos es esta que está en pantalla: ¿cómo puede la realidad virtual creativa y artística normalizarse para llegar a un público más amplio y variado que refleje también a la población? ¿Cómo se puede llevar la realidad virtual al público, al gran público? Tuvimos esta idea en Lumina Immersive cuando yo trabajaba en la BBC. Decidí que era en lo que me quería centrar. Trabajaba en Bristol y fui a unos 10 lugares distintos donde establecimos distintas colaboraciones con centros culturales para estudiar cómo podríamos normalizar la realidad virtual y hacerla accesible a las personas. Nos acercamos, aquí veis unas fotos de un cine en Londres, en Piccadilly Circus. Colaboramos con el Teatro Nacional de Escocia. También realizamos un festival de realidad virtual en Dundee, luego en Dublín, también en Manchester. Y cada vez que hacíamos un estudio en el público que acudía a ver estos proyectos, les preguntábamos qué es lo que os ha gustado de esto, qué ideas de contenido os ha sugerido, qué cosas os han inspirado y cómo os sentís después de haber pasado por esta experiencia con respecto a cuál era vuestra sensación antes de vivirla. Queríamos comprender cómo podíamos tener un puente entre el contenido y el público, no solamente cómo crear los espacios, sino qué contenidos les podían resultar interesantes a las personas en estos contextos que estábamos creando. Este es nuestro último desarrollo, que realmente me enorgullece. En abril, hace un par de meses, lanzamos el primer espacio de arte dedicado únicamente a la realidad virtual. Está en Bristol, está cerca de un puerto, y hemos aprendido tanto en estos meses. Mi visión del contenido se ha ampliado de forma exponencial y a veces puede ser incluso algo que me supera todo este conocimiento. Pero vamos a volver atrás, vamos a volver a los orígenes. ¿Qué es lo que diferencia realmente la realidad extendida? Para empezar, vamos a definir qué es la realidad extendida. A menudo se utiliza como un término que se refiere a la realidad aumentada, a la realidad virtual y a la realidad virtual.
es un término paraguas. Ya os anuncié que os iba a contar cómo descubrí la realidad virtual, la realidad aumentada. Esta es una recreación de cuando yo me imaginé que la había inventado yo misma, la realidad aumentada. Y os enseño esta foto porque quiero enseñaros qué es lo que lo diferencia realmente. Esto era mi pausa para la comida, estaba en el trabajo, estaba produciendo aplicaciones educativas y me pregunté qué podría pasar si utilizaba mi cámara del vídeo para hacer una vista panorámica y movía mi cabeza al mismo tiempo para dar la sensación de que las personas estaban dentro de esa imagen. No me funcionó muy bien y me puse la chaqueta por encima de la cabeza y cuando hice una prueba le empecé a comentar a mis compañeros, creo que me he inventado una cosa nueva porque es como si me hubiera sumergido en las imágenes de la cámara, pero mis compañeros se rieron de mí porque ya habían oído hablar de la realidad aumentada y en mi cumpleaños, unas semanas más tarde, me regalaron una de estas gafas de Google que te puedes poner con un teléfono móvil para simular que estás en un entorno virtual. Después me descargué mucho contenido de la tienda de la App Store. Había videojuegos y una serie de contenidos que me descargué en mi set de Google. Y esto es lo que me llevó a pensar en este rectángulo. El descubrimiento es algo que quiero compartir con vosotros. Yo pensé que pasábamos tanto tiempo mirando a un rectángulo que brilla, dedicamos mucho tiempo a ello y con las gafas de Google me di cuenta de que esto no era necesario realmente. Pasamos casi la mitad del tiempo que estamos despiertos mirando pantallas, rectángulos que brillan, este tipo de medios. Si fueras un extraterrestre que llega a la Tierra y estuvieras mirando a los seres humanos, te pensarías que es bastante extraño que nos pasemos tanto tiempo mirando estas pantallas rectangulares. Y lo que consigue la realidad virtual, la realidad aumentada, es simular la presencia y salir literalmente de la caja. Te sientes como si estuvieras en otro sitio. Es decir, son medios que recibimos, pero que se salen de ese rectángulo. Pero vamos a profundizar un poco en el significado de esto, que es la inmersión. ¿Qué son los medios inmersivos? Bueno, para empezar con una inmersión. Una inmersión consiste en dos cosas. Lo he desglosado con ayuda de la Fundación Internacional para el Estudio de la Presencia, que tienen muchos recursos que se pueden utilizar para estudiarlo. Existe una inmersión espacial, que es sentir la presencia en el espacio. Yo ahora mismo estoy inmersa en este bonito edificio, en la Fundación Telefónica. También te puedes sentir inmerso en una sala o incluso en un feto que estás en el espacio. Y esa es una forma de inmersión. Otra forma de inmersión es si no habéis hecho una experiencia de realidad virtual, seguro que lo habéis sentido de todas formas. Y es la inmersión mental y es sentirse absorbido. Quizás una sensación narrativa de la inmersión. Por ejemplo, cuando estás realmente inmerso en un libro y no eres capaz de dejarlo. O a lo mejor esto lo produce, por ejemplo, programar o codificar o generar vídeo y te absorbe tanto que no tienes ni siquiera que ir al baño. Y esto es lo que yo llamo una absorción. Y si combinas estas dos facetas, realmente tienes un medio inmersivo muy potente. Vamos a ver el elemento de la simulación. He hablado de la palabra simulación un par de veces y esta es otra de las cualidades de los medios inmersivos. Cuando vine la última vez también hablé de esto, así que voy a hacer un pequeño resumen sobre el tema. Los medios de los que estábamos hablando cuando hablábamos de la absorción, por ejemplo, los libros, o cuando hablábamos de ver estos rectángulos que brillan, por ejemplo, como una televisión. También estos son medios que representan, estos soportes representan algo y tu cerebro hace el resto del trabajo. La simulación es más
parecido a lo que hacen los videojuegos, o el teatro inmersivo, por ejemplo, está más relacionado con la simulación. Y hay distintas formas de arte a lo largo de esta línea entre la representación y la simulación. Las personas que trabajan en la realidad virtual están dedicados plenamente a la simulación, y ahí es donde tenemos, por ejemplo, el holodeck. Así que, para resumir todo lo dicho, si combinas la simulación y la inmersión, lo que obtienes es una experiencia que está embotellada, por decirlo metafóricamente, y después se escala para distribuirlo a cientos de miles de personas. Puedes trasladar algo a la imaginación de una persona o de cientos de personas, puedes compartirlo y llenar ese universo de una gran cantidad de personas, y esta experiencia se puede ampliar indefinidamente. Es un marco de trabajo conceptual totalmente nuevo. Consiste en hacer en lugar de ver, es experimentar en lugar de ver. Esto es mi resumen de lo que sería la realidad extendida. Vamos a ver el punto de vista del creador. Quizás esto... Si estáis interesados en hacer alguna prueba con la realidad extendida, ¿con qué podrías jugar para atraer a un público? Bueno, hay respuestas fisiológicas del público. Si estuvieras en lo alto de una grúa en la vida real, probablemente tendrías mucho miedo y sentirías transpiración y una taquicardia por el miedo, pero en la realidad virtual puedes sentir una especie de eco de estas reacciones fisiológicas, y en ese sentido sigue estando allí y puedes recrear una serie de emociones y de sensaciones fisiológicas en tu público, y aquí hay mucho potencial para la gestión de las emociones. Y también está la intimidad. Cuando alguien te mira en la realidad virtual, por ejemplo, en un vídeo de 360 grados, cuando hay una persona que mantiene una conversación conmigo y me está mirando a los ojos y me sonríe, realmente me costaría mucho no sonreírles también, porque tienes esta respuesta instintiva de los seres humanos. Así que el resto de las personas que están dentro de la realidad virtual o de la realidad aumentada pueden provocar esto. Tienes la sensación de que hay otras personas y es muy difícil separarse del hecho de que no son reales. Es también muy interesante cuando se habla del Uncanny Valley, y cuando estás creando un tipo de soporte e introduces una persona, es una buena oportunidad para para involucrar a las personas. Por ejemplo, puedes crear relaciones parasociales, como lo llamaría un psicólogo. Otro elemento para tu kit de herramientas como creador es la capacidad de situar a tu público en la piel de otras personas, o que tengan la sensación de que están en la piel de otras personas durante un tiempo. Esta es una obra de mi amiga Jane que se llama Bailando conmigo misma. Ella tiene epilepsia de una lesión cerebral que tuvo hace varios años, y esto es algo que le enseñó a su médico. Esto es como ella siente un ataque de epilepsia. Es un monólogo interior donde narra cómo se siente. Ella siente la ansiedad porque sabe que le está viniendo un ataque cuando está con otra persona y la otra persona no lo sabe. Y experimentar todo esto con ella realmente es algo que nos sorprende mucho, es muy impactante. Hay varias experiencias de realidad virtual que están relacionadas con este tipo de experiencias y son muy interesantes y funcionan muy bien. Otra cosa que podemos hacer es evocar los recuerdos. Recuerda que cuando estáis haciendo una experiencia de realidad extendida, cuando el público la vive, es mucho más probable que la recuerde que si, por ejemplo, estuviera viendo simplemente una imagen en 2D. Hay distintos estudios que se han realizado sobre este tema, y especialmente uno con niños que nadan con delfines, y cuando
la conclusión es que cuando las personas entran en una realidad virtual, esto activa su memoria espacial y esto hace que les resulte más fácil recordarlo una vez terminada la experiencia. Así que ya habréis notado que algo que repito continuamente o que se repite continuamente aquí es la acción, hacer. Y si estás haciendo como parte del público cosas, en lugar de verlas solamente, esto significa que puede tener un impacto mayor, no solamente en la forma en que lo recuerdas, sino cómo te sientes tú mismo o tú misma después de la experiencia. Si le estás dando experiencias a las personas, estás creando algo que puede afectar a su sentido de quiénes son. Estamos hablando del impacto del público y si nos alejamos un poco de esto, ¿a qué puede afectar esto? Pues a los formatos. Tenemos las películas, por ejemplo, estamos viendo una serie de géneros y de formatos que están surgiendo. Las comedias románticas, las películas de terror o en televisión vemos el formato de ¿Quién quiere ser millonario? Este tipo de programas lo vamos viendo en los soportes que son inmersivos también. Y hay un proyecto del año pasado donde identificamos cuáles eran los géneros inmersivos que estaban surgiendo, los más importantes. Y estos son un simulador de actividades, por ejemplo, llegar a sitios donde normalmente no se puede alcanzar, no podemos entrar. Tienen mucho potencial como equivalentes a los géneros de las comedias románticas o las películas de terror, por ejemplo. Vamos a pensar ahora que, bueno, sí, hay oportunidades como una forma de arte y nos podemos emocionar mucho, pero realmente no solo quiero inspiraros en este sentido y dejaros y ya está, porque hay mucho trabajo para llegar a ese punto de pasar desde el potencial a llegar realmente a un público tangible, a un público en el mundo real. Y voy a resumir un poco lo que tenemos que hacer para poder desbloquear todo este potencial del que hemos hablado. Quizás conocéis la tecnología del Adoption Life Cycle, el ciclo de vida de adopción de los productos. Esto es una adaptación de Geoffrey Moore de comienzo de los 90. Hay muchas tecnologías que hacen que sea muy difícil cerrar esa brecha de las personas que la adoptan inicialmente hasta convertirse en una mayoría temprana de personas que utilizan esta tecnología. Vemos actualmente que con la realidad virtual está ocurriendo. Estamos intentando tender un puente entre estas primeras personas interesadas y convertir a estas personas interesadas en una mayoría. Y este es el punto en el que nos encontramos. Para tender este puente, en mi opinión, necesitamos dos cosas. Desde luego, necesitamos un público, y necesitamos un público muy amplio que represente mejor la sociedad actual. Y si queremos crear contenidos que les interesen, también necesitamos una mano de obra muy diversa, muy variada, para que puedan crear contenidos que sean mucho más atractivos y que se adecúen realmente, que el producto se adecúe realmente al mercado. Actualmente, el 23%, estos son cifras del Reino Unido y en Estados Unidos, el 23% de las personas han probado la realidad virtual y un 23% también en realidad aumentada. Pero como veis, hay una brecha de género muy importante. Por ejemplo, las brechas de género van aumentando cada año y cada vez es más deprimente. Pero voy a volver al trabajo tan increíble que se está haciendo, por ejemplo, con el XR Fest, que realmente está consiguiendo ampliar este público al que estamos llegando. Este es el punto en el que se encuentra el Reino Unido en este momento. Según PricewaterhouseCoopers, tenemos un 9% de la cuota del mercado global. Según otro estudio, tenemos más de 1.000 especialistas en empresas, más de 1.000 empresas especializadas en realidad extendida. Las previsiones es que para 2021 el
dentro de la región de Europa, Oriente Medio y África, el Reino Unido será la industria de la realidad virtual que crezca más rápidamente. Tenemos financiación del Consejo de las Artes, con un plan específico para la realidad extendida. También hay una estrategia gubernamental para la industria donde se ha invertido enormemente para el público interesado por los medios inmersivos en el futuro, y vamos a empezar a ver resultados muy pronto de organizaciones tan distintas como la Royal Shakespeare Company hasta centros comerciales de todo el país. Así que es un momento muy emocionante para estar trabajando en este sector. Me gustaría cerrar diciendo lo más importante de esta tarde, que es la presentación del programa. Estoy muy orgullosa del trabajo que han realizado Limina y el British Council juntos para demostrar los mejores trabajos en realidad virtual del Reino Unido. En primer lugar, os voy a hablar de Make Noise, hacer ruido. Esto está elaborado por la BBC, el grupo con el que yo solía trabajar cuando trabajaba allí, y Anagram, que es una empresa de Bristol, y trata de la historia de las sufragistas del Reino Unido. Y hay un espacio de fantasía muy interesante, ha sido muy empoderante y llama a los espectadores a que también hagan ruido cuando la experimenten. Y después tenemos Magic Butterfly, que es una representación en realidad virtual de una ópera muy conocida de Puccini, y la Ópera Nacional Galesa y una empresa llamada Rewind son los que han elaborado esta experiencia. Los actores, los bailarines, los participantes han usado unos trajes para captar el movimiento y te exige que experimentes esa vitalidad tú mismo como espectador. Esto es otra pieza de BBC News, que es una serie que se llama Congo, que han hecho recientemente, donde viajas a unos espacios maravillosos, pero también conoces todos los problemas que ha experimentado este país, y el trabajo de llevarte a estos lugares que probablemente no vayáis a visitar y que muchas personas no tendrán posibilidad de visitar. Y algo que dice nuestro público en los lugares donde presentamos las experiencias es que lo que les gustaría hacer con la realidad virtual es ir a sitios donde no tendrían normalmente la oportunidad de ir en condiciones normales, o a veces nunca. Después tenemos un proyecto que a mí realmente me emociona especialmente, que la artista se llama Rachel McLean, es una artista visual muy conocida, y esta creo que es su primera experiencia en realidad extendida y se llama I'm Terribly Sorry, lo siento muchísimo, y es una experiencia que te lleva al carácter británico auténtico. Tiene una especie de subtexto relacionado con el Brexit, así que personalmente creo que es un momento fantástico para desarrollar este trabajo y para mostrarlo aquí también. Y el último que quiero mostraros es el Sanctuaries of Silence, Santuarios de Silencio, que es una experiencia que nos lleva a una de las últimas junglas que están en peligro de extinción. Hay pocos lugares en el mundo ahora mismo donde no se pueda oír ningún sonido proveniente de los seres humanos, y este es uno de esos lugares. Aquí se experimentan los sonidos del bosque, pero la grabación que se ha hecho con un sonido binaural, realmente te sientes sumergido en este entorno. Y uno de los temas que explora es la necesidad de conservar lo que tenemos, y en este caso es concretamente el sonido, que es un activo intangible, pero muy valioso. Y con esto quería daros las gracias a todos y quiero despedirme. Espero que disfrutéis del XR Fest y que disfrutéis de los contenidos y las experiencias tanto como nosotros hemos disfrutado organizándolos y trayéndolos. Estos
son calidades, exploran unas cualidades muy particulares de los medios inmersivos. Muchas gracias a todos. Hola. Ya está todo puesto. Bueno, ya Andrés me ha presentado, así de refilón. Soy Elena González, soy responsable del festival. Me oigo como con mogollón de eco, le digo a los chicos, no sé. Bueno, yo sigo a lo mío. Nada, un repaso muy breve por el programa, pero antes de eso quería agradecer a toda la gente que ha participado en el festival, porque montar estos 4 días... que luego pasará muy rápido, pero hay mucha gente involucrada. Y entonces, bueno, quería hacer un repaso muy rápido, por supuesto, el British Council. Gracias, Catherine, por venir. Y gracias, Ludovic, por todo esto que empezamos el año pasado con los snacks, como bien recordaba Catherine. Y bueno, y por fin se ha hecho realidad, ¿no? Después de tanto tiempo. Gracias al equipo de Update, que son, como muchos sabéis, son nuestros socios en todo lo que está relacionado con las realidades inmersivas. Y que además son con quienes tenemos en funcionamiento el espacio XR en la planta cuarta. Me permitís que los nombres: Ana Antequera, Silvia Smooth, Lucas Gaudiosi y, por supuesto, Óscar, que me está mirando ahí de reojillo. Y luego, por supuesto, también quería agradecer a la gente de la casa. Pero me lo permitís, es medio minuto, porque somos muchos y esto no sería posible sin mis compañeras de programación: Laura Hernández, Silvia Arroyo, Sara Cabanes, el equipo de producción, Luis Ansegundo, Iris Martínez y Sonsoles Sánchez, que me mezclo los apellidos, y Susana Pérez Perruca, y por supuesto a los técnicos, a los intérpretes de lengua de signos, a los traductores que están ahí detrás, al equipo, todo el personal de sala que está apoyando a las experiencias y a todos los eventos, la comunicación, jurídica, administración. Ciento y la madre, que por favor os pido que les deis un aplauso. Y nada, ya repaso muy rápido el programa, porque además Andy también ha pasado un poquito por encima. El XR Fest consta de 3 partes, que son los talleres, los encuentros y las experiencias. Los talleres tendrán lugar a partir de mañana, el jueves y el viernes, de 12 a 2. Las temáticas son cómo contar historias, cómo se hace la XR y cómo impactar a la audiencia. Y como veréis, son profesionales tanto de Limina Immersive como de la BBC los que imparten los talleres. Los encuentros tendrán un formato parecido, son todos los días a las 7. Primero habrá una conferencia por parte de un experto británico y luego una mesa redonda con expertos del panorama nacional. Y las temáticas, pues bueno, el miércoles son las nuevas narrativas. El jueves hablaremos de educación. Tenéis aquí a las personas que participan. Y el viernes es sobre arte y creación. El viernes, además, al ser el último día, tendremos una performance de cierre por parte de Chagall. Por último, las experiencias, que bueno, Catherine ha introducido las británicas. Pero bueno, son 13 experiencias seleccionadas entre Catherine y el equipo de fundación. Tocan un poco estas temáticas: el entretenimiento, la cultura, la ecología, la denuncia, el feminismo, la creatividad, y muchas de ellas han sido premiadas o presentadas en importantes festivales internacionales. Yo, puestos a destacar las 2 nacionales que tenemos, que son de Estudio Future Summer Camp, Lucas, sóplame si me equivoco, y la de Marina Núñez, Ángeles Caídos, ¿verdad? Aquí tenéis el programa, estará disponible en la web y, por supuesto, en redes sociales con XR Fest podéis encontrar toda la información relativa. Y ya os dejo para acabar la jornada. Voy a dar paso a la performance El cuerpo aumentado. Perdonadme que lo lea, pero no me quiero equivocar. El cuerpo aumentado es una performance de Alfredo Miralles, que es bailarín, docente y gestor cultural, y en la que han participado también los ingenieros Javier Gorostiza y Javier Picazas. El cuerpo aumentado es uno de los resultados de la plataforma Arte y Nuevas Tecnologías del Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid.
Y este proyecto lo que trata es establecer diálogos entre ambas disciplinas, el arte y las tecnologías, en una jerarquía horizontal, en las que ambas formen parte de la poética de la escena con base en la interacción a tiempo real. Así que os dejo con Alfredo Miralles. Before you turn 11, you'll realize that there is evil in the world, and you'll have to decide between fighting it or living your life on the sidelines. One of the two options will turn you into a hero for some, the other into a hero for others. Because there are no good or bad. There are only heroes who do what they can. It's not easy being a superhero today. It's possible that you have not discovered it yet, that you think that you are like all the others. But your superpower awaits you. The world needs you. Humanity needs to be safe. We need to be safe from you. If you don't have a superpower, you're a threat. When you turn 11, you'll have learned that evil was not out. The only struggle with meaning is the one you keep with yourself. It's like surviving. You can never win. The victory is always momentary. The only victory is to keep fighting, to continue running the risk of losing. The reward is scarce, as if the prize of the brave ones was to continue to be afraid. I was also scared when I knew all this. At the age of 11, you can't be a child anymore. It's the only age at which the important things in life can be done. I'm brave, but what if my only superpower is to be aware of my fragility? Who would need me? Would someone shout my name for help? Maybe I'm not one of those superheroes that save people. Maybe it's like my superpower only serves to save myself.
You will no longer be able to say that you didn't know it. You no longer keep that innocence. Please, don't believe that your hands end in your fingers. Feel as your skin is permeable and the air around you rubs inside. Don't think that your leg is your longest joint. Remember your eyes that reach the horizon. Please live in your subtle bodies. Discover your weightlessness, which also belongs to you. Remember when you knew how to fly. Remember when you knew how to fly. Please, don't think of your feet as the end of your body. Feel the impact of your presence in the depths of the earth. Be your wings and your roots. Because if the goal is not out, if the path is inward, what else is lost in space-time? And if my body doesn't limit me, and I am one with the universe, how do I know who I am? Where do I go? And where do I come from? How do I know who I am? Where do I go? And where do I come from? No se me quitan. Ah, hola. Ahora sí. No, eso que ya os invitamos ahora a tomar algo. Cansada.